Perfecto. Bueno, Alexander, muchas gracias por estar con nosotros, con Radio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba. Y la verdad que a veces pasa que los periodistas el periodismo en general, los medios y sobre todo los medios hegemónicos van a las consecuencias de los fenómenos sociales, nunca a las causas. Y además cuando pasa lo morboso, lo grave, lo que es noticiable, nos olvidamos o se olvidan de los problemas profundos, y eso viene pasando con Colombia desde hace un tiempo. Entonces, Colombia es noticia cuando hay una masacre, cuando hay un estallido social, y después otra vez nos olvidamos. Queríamos hablar con vos en este momento concretamente para ver cómo está la situación. Sabemos que ya son, no sé, 52, 53 masacres en el año, y un pueblo que sinceramente nos viene dando el ejemplo en Sudamérica, y los admiramos mucho. Bien, no, muchas gracias, Mariano, por la invitación. Un saludo a Córdoba, que todos los que hemos estudiado en la universidad pública le debemos muchísimo a todo lo que fue la reforma de Córdoba. Entonces, no, pues un gran saludo a esta estupenda casa de estudios, y que tienen todos los latinoamericanos nos sentimos muy cercanos a esta universidad. A grandes rasgos, Mariano, yo caracterizo este momento como un fin de ciclo político, un fin de ciclo también sociohistórico, y un fin de ciclo de un proyecto económico. Voy a empezar primero por el sociohistórico. De alguna manera, una de las estructuras básicas de dominación de las élites políticas tradicionales desde la fundación de la República, hoy es 20 de julio y se conmemora pues el grito de independencia de 1810, entonces viene muy al lugar, ha sido el uso de las guerras civiles como una forma de dirimir las contradicciones, primero entre las élites en el siglo XIX, fueron 8 guerras civiles nacionales entre ellos, y después en el siglo XX entre sectores subalternos, después con el proceso revolucionario que se dio en toda América Latina y que acá logró tener connotación de guerra civil, en el llamado conflicto armado. Entonces ha sido este mecanismo específico de dirimir las contradicciones y los conflictos políticos a través de las guerras civiles. Lo que para Bolivia, para Argentina son las dictaduras, para nosotros han sido las guerras civiles. Este no ha sido un país de dictaduras, ha sido un país con una formalidad democrática. Yo diría que lo más fuerte de la democracia, de la formalidad democrática, es la no interrupción de elecciones. Solo se ha interrumpido una en el siglo XX, y en el siglo XXI no se ha interrumpido, pero sí en una permanente guerras civiles de diferentes temas, primero entre las élites y después entre un consenso de élites frente a otros sectores políticos. Esto de alguna manera empieza a llegar al final en el periodo del 2012 al 2016, cuando se firma el acuerdo de paz, cuando un sector muy importante de las élites está de acuerdo en que se acabe este ciclo de guerra que ya lleva 50 años, el más reciente, y se logra firmar el acuerdo de paz con la posición muy fuerte de un sector de las élites, que es la que ha gobernado en los últimos 25 años en el país. No obstante eso, se logra firmar el acuerdo de paz y desaparece como tal esa gran estructura de conflicto armado y de guerra civil que había, que era fundamentalmente con las FARC. Quedan remanentes de violencia, remanentes de mucha violencia organizada, algunos muy parecidos a la situación mexicana, de carteles de la droga con capacidad de control territorial, otros remanentes también muy parecido a México, de guerrillas revolucionarias, pero es mucho más pequeñas, no de la magnitud de lo que fueron las FARC, que fundamentalmente es el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla vieja, de vieja data, pero que tiene presencia más local que nacional, que no tenía como las FARC. Y bueno, y gran parte, digamos, que ese nuevo ciclo de violencias, que son violencias un poco diferentes a la dinámica del conflicto armado anterior, que era un conflicto muy político, esta dinámica son muchos conflictos locales, y sobre todo en las zonas más periféricas y más pobres del país, zonas donde no hay acceso, digamos, a recursos para la inversión en el campo, donde la coca juega un papel muy importante porque es uno de los pocos productos de exportación. Los narcotraficantes se dan la manera de sacar los productos que no salen fácilmente. Y te pongo un paréntesis, por ejemplo, Colombia es conocido por ser productor de coca y ser productor de café. En las zonas cafeteras la violencia es mínima. Eso nos marca también, digamos como
parte de la superación de la violencia es lo que acá se ha conocido como la sustitución de los cultivos de coca por productos que no solamente se den en esos territorios, sino que haya toda la cadena para sacarlos fundamentalmente o al mercado interno o a la exportación. Y bueno, y Colombia podría ser una despensa agrícola de América Latina, ¿no? y del mundo, porque tiene todos los climas, es tropical, tiene todos los pisos térmicos, tiene salida a 2 océanos, todas las condiciones están dadas. Y eso era un tema que se firmó en el Acuerdo de Paz, que implicaba una reforma rural muy profunda, y es uno de los temas que el gobierno actual no ha querido cumplir. Entonces diríamos que en términos políticos el conflicto armado culminó y estamos frente a otra expresión de violencia, pero en términos económicos y en términos sociales, las condiciones que generaron el conflicto armado, al menos en su último periodo, continúan presentes. Entonces ahí entra el segundo elemento. También estamos en un fin de ciclo económico. ¿Por qué? En la década de los 90, como en casi toda América Latina, se empezaron las famosas reformas neoliberales. Colombia, junto con Chile, fue de los alumnos más juiciosos, y Menem en la época de los 90 en Argentina, pero bueno, después en Argentina revisó. Colombia nunca ha revisado el modelo, nunca ha hecho ningún giro, como lo hizo Ecuador con Correa, como lo hizo Brasil con Lula, como lo hicieron ustedes con Kirchner y Cristina. Aquí no se ha hecho. Entonces el modelo neoliberal, muy parecido a la situación a Chile, ha sido intocable y ha sido casi que un consenso de todas las élites. Si las élites tradicionales se dividieron entre una salida política al conflicto armado y la guerra, que fue la diferencia entre el uribismo y el santismo, en el modelo económico nunca se dividieron y siempre han tenido un consenso político muy grande. Y hay que anotar que Colombia, otra de las características que tiene, es que nunca ha tenido un gobierno de izquierda, ni siquiera populista. Entonces siempre ha gobernado la derecha, y lo más cercano son expresiones más liberales, pero de derecha. Entonces ese modelo también está haciendo agua. ¿Por qué? Porque en la crisis de los 80, en la crisis de los 90, Colombia mostraba su modelo económico como un modelo relativamente exitoso. En términos macroeconómicos decía, bueno, en Argentina hay hiperinflación, en Bolivia hay hiperinflación, la crisis del 2001 nosotros no tenemos esas grandes crisis económicas, hemos tenido algunas, pero no esas grandes. Esto cambia fundamentalmente con la pandemia. ¿Por qué? Porque desnuda la fragilidad del modelo económico colombiano y la desnuda en términos de indicadores de pobreza. El modelo económico había intentado bajar la pobreza y ha sido relativamente exitoso con estas políticas de goteo, poquito a poquito, subsidios focalizados, y eso hizo crisis en la pandemia. Entonces, en menos de 2 años, incluso un poquito antes de la pandemia, en menos de 2 años la pobreza aumentó, la pobreza monetaria aumentó en 10 puntos, una verdadera tragedia. Es decir, ¿qué significa eso? Sectores de las clases medias, más de 4 millones o casi 5 millones de clases medias bajaron a ser pobres para un país de 50 millones de habitantes. Y dentro de esa población, los más afectados de todo eso fueron los jóvenes. En Colombia se considera jóvenes los que están entre 16 años y 27 años, según una ley que es de la juventud. Y esa es la población más afectada de este sistema, porque estamos hablando de no tienen acceso universal a la educación, como si pasa en México, como si pasa en Brasil, como si pasa en Argentina. Hay educación pública, pero con muchas restricciones de acceso. Claro. Y además los pocos que logran estudiar después no consiguen empleo. Y hay un gran porcentaje de un término tecnocrático espantoso que se inventaron en México, acá lo hemos asumido, que se llaman los famosos ninis, que son ni estudian ni trabajan. Se calcula que el 25% de la juventud colombiana, esto es una verdadera tragedia, están en esa situación, ni estudian ni trabajan. Alexander. Y el fin de ciclo político, para terminar un poco el tema, es los últimos 25 años ha gobernado con un pequeño lapso, que fueron los 4 años del segundo gobierno de Santos, el uribismo, bien sea a través del expresidente Uribe o bien sea a través de por otra persona. Y ese ciclo se consolidaba y era muy importante. El uribismo se parece mucho al fujimorismo, tuvo una cercanía, es un populismo de derecha, es una demagogia de derecha, y tuvo un control de cerca del 80% de la población. Hoy estamos hablando que el presidente Duque, que representa ese proyecto político, no tiene más del 17% del apoyo. Ellos son muy buenos ganando elecciones, saben ganar elecciones, desde comprando votos hasta manejar miedos, etcétera, y han ganado de 9 elecciones nacionales, han ganado 8, pero hoy, a falta de 1 año de las elecciones, se ve muy difícil que vuelvan a ganar, y es un proyecto político con muchísimas
problemas, con muchísimos vínculos, digamos, con sectores del narcotráfico, con sectores de la ultraderecha mundial. Bueno, es conocido el caso de Haití, por ejemplo, en donde gran parte de los que contrataron a los mercenarios colombianos son muy cercanos al proyecto uribista. Entonces estamos en una crisis profunda del uribismo. Entonces son tres crisis que se juntan, ¿no? Cierre de un ciclo sociohistórico, que es la guerra como forma de dirimir los conflictos políticos en Colombia, crisis del modelo económico que no da respuesta, somos el segundo país más desigual del continente y con estos indicadores de pobreza que te indico, y crisis del proyecto político que en los últimos 20 años había sido hegemónico. Claro. Alexander, yo también te quiero plantear tres escenarios para que los cordobeses, los argentinos puedan entender un poco más Colombia y este momento. Siempre decimos que tomo muy al pie de la letra lo que dijiste vos. Nosotros decimos que hay un territorio en disputa en Sudamérica porque en Argentina hemos ido hacia procesos más progresistas, hemos retrocedido hacia procesos reaccionarios y neoliberales con Macri y ahora otra vez intentamos, y lo mismo Bolivia, lo mismo Ecuador, Brasil, Uruguay, pero decimos siempre que hay tres países en Sudamérica donde parecía que nada se podía discutir del neoliberalismo, eran Colombia, Perú y Chile, ¿no es cierto? Y donde sus pueblos hoy están dando un ejemplo realmente, y eso es esperanzador más allá del costo humano que sabemos que están pagando. Te quería preguntar tres cosas. Primero, por la derecha colombiana. Segundo, por las formas de reaccionar del pueblo y lo que puede llegar a venir. Y tercero, por la cuestión internacional, porque también es importante. Hoy veía que en el Día de la Independencia de ustedes, el secretario de Estado Blinken los felicitaba y hay ejercicios aeronáuticos conjuntos y sigue habiendo 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, entonces no debe ser gratis todo eso. Y primero por la derecha, porque es verdad que hay un Estado que por lo menos a partir del siglo XX siempre se volcó con terrorismo contra su propia población. Empecemos por la masacre de las bananeras, después podemos pasar por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el inicio de lo que se llamó la violencia, y a partir de ahí uno puede entender la reacción del pueblo con las autodefensas, con las guerrillas, etcétera, etcétera. Cuando esas guerrillas quisieron desmovilizarse en los 80, vino el genocidio de la Unión Patriótica y después con Uribe los falsos positivos y ahora todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero es verdad lo que decís vos, hay como dos derechas, digamos, no sé, te pregunto, ¿son todas igual de opresivas y de asesinas del pueblo? Esa derecha más vinculada a la producción, que podríamos decir la de Santos, y esa derecha más vinculada a la corrupción y al narcotráfico, que sería el uribismo. ¿Hay mucha diferencia entre las distintas derechas? Sí, básicamente lo que vivimos hace 20 años fue un relevo de élites, ¿no? Las élites colombianas eran de las más estables de América Latina, entre otras cosas porque la guerra genera mucha estabilidad. En términos políticos para ellos, le supieron tomar el aceite, por decirlo de alguna manera, no sé si se entiende el término, y tomarle el aceite a la situación, y supieron. Sin embargo, empieza a hacer crisis la situación de derechos humanos, etcétera, y en los 90 gana una élite regional muy vinculada al narcotráfico, sectores cercanos muy vinculados al narcotráfico y a la gran propiedad agraria, los grandes terratenientes. Entonces, que finalmente ese es el uribismo. Ellos sí rompen, hay un sector de las élites que podríamos llamar como liberales que sí se da cuenta que mantener perpetuamente una situación de guerra nos va a llevar a una desintegración como nación. O sea, básicamente es eso. Y coincide con que en general la gran guerrilla que eran las FARC también estaba de acuerdo con eso, ¿no? Como que la guerra no llevaba ya ningún plano y que por el contrario lo único que hacía era favorecer al sector más reaccionario. Entonces sí hay una ruptura y hay una ruptura importante.
hay una ruptura importante. Hoy el proyecto político colombiano se divide en tres grandes proyectos políticos. Un proyecto político que es la extrema derecha, que es el uribismo, que recoge a todo lo que quedó de los viejos partidos tradicionales, sobre todo lo más tradicional, a las élites regionales y a lo que lidera Uribe, que ellos tienen un planteamiento, bueno, muy cercano inclusive a las ideas de Trump, Bolsonaro, etcétera. Claro. Y muy cercano, digamos, a Fujimori. Uribe se inspiró muchísimo en el proyecto de Fujimori de la década de los 90 en el Perú. Y tenemos un proyecto que acá se autodenomina Centro, que es las élites que estaban de Santos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sectores de la pequeña burguesía y de las viejas élites tradicionales, sobre todo más liberales, y que se diferencian fundamentalmente de las élites tradicionales en el tema de la guerra y de la violencia. Y tenemos una izquierda que curiosamente siempre ha estado muy dividida, ahora está muy, muy fuerte, muy congregada, y que lidera fundamentalmente Gustavo Petro, pero hay grandes personalidades como Francia Márquez, Iván Cepeda, es decir, y todos están en este momento unidos. Entonces son tres proyectos. Entonces sí hay una disputa interesante de esas élites. Las élites tradicionales más vinculadas al uribismo ya están congregadas y hay una élite tradicional. Bueno, frente a lo que tú me decías de la reacción del pueblo, es la segunda pregunta. Claro. Es muy interesante. Yo sostengo, Mariano, que lo que estamos viviendo con el levantamiento, que este estallido tiene dos momentos, 2019 y 2021, el 21 de noviembre de 2019 y ahora, sino que la pandemia fue como un interruptus, pero lo que hizo fue acumular fuerzas, es fruto también de un acumulado de fuerzas. Es decir, del 2011 hasta el 2019 se vivió un de protestas en el sentido más clásico de la sociología, más importante en Colombia desde que ni siquiera se dio en el siglo XX, ni siquiera en la década de los 70, que fue tan prolija para Colombia y para América Latina, ni siquiera se vivió ese ciclo de protestas. Y tiene que ver también por el tema del acuerdo de paz. El acuerdo de paz abrió la democracia, permitió que salieran otros conflictos, etcétera. Y estamos hablando que se movilizaban estudiantes, las movilizaciones estudiantiles universitarias fueron gigantescas. En el 2011, en el 2018, se movilizaron los campesinos, se movilizaron las comunidades afro, las comunidades indígenas empezaron a tener una perspectiva nacional que antes era muy regional, y lo que pasa en el 2019 es que se moviliza la clase media, que normalmente no se movilizaba, y en urbana. el 2021 se movilizan urbana, y en el 2021 se movilizan todos estos sectores que te estoy diciendo, se juntan, y además un nuevo sector, los jóvenes urbanos populares, que normalmente no se movilizaban. Las movilizaciones urbanas eran más desarrolladas por la juventud universitaria, que estamos hablando de jóvenes populares, lo que en Argentina llaman las favelas, lo que ustedes llaman las villamizerias, de esas zonas, de las zonas más pobres y más miserables, están movilizados, están en asambleas. Entonces, un acumulado de luchas, una articulación muy interesante y además la aparición de nuevos sectores que empiezan a politizarse. Y por eso es la dimensión tan grande. Y bueno, ahí, me queda la cuestión internacional si quieres ahí. Pero ahí antes de terminar con la reacción popular, te pregunto, se habla mucho de la ejemplaridad que fue la Asamblea Constituyente del 91. Te pregunto si realmente fue tan ejemplar esa Constitución, si sigue sirviendo o si también uno puede pensar en la necesidad de hoy de que la sociedad colombiana en su conjunto refunde el país y también haga una asamblea constituyente para ver qué sociedad quieren en el futuro. Sí, en el contexto de la década de los 90, quizás fue una de las constituciones más interesantes, las constituyentes más interesantes que se dio en América Latina, ¿no? Acordémonos que las constituciones que se daban eran profundamente neoliberales, la de Ecuador, la de Bolivia, y aquí se dio una constituyente que recogió a los pueblos indígenas, algo parecido a lo que está pasando ahora en Chile, recogió a sectores afros, y fue fruto de un acuerdo de paz. O sea, y ahí participó muy fuerte una guerrilla que tenía mucha simpatía en su época, que se llamaba el M-19, cuyo Gustavo Petro fue parte de esa guerrilla. Entonces, diríamos que, pero fue parte de un típico negociación de
casi que un empate entre estos sectores de las élites que hoy representaría Santos, el uribismo en ese momento no existía, que representaba Santos y sectores sociales emergentes, los nuevos movimientos sociales que se llaman, más la guerrilla, y llegaron como a un acuerdo, una constitución muy garantista en derechos, podríamos llamar de primera generación, muy, muy garantista, y algunas cosas interesantes en términos de multiculturalidad e interculturalidad, pero las élites dijeron, pero el modelo económico que sea neoliberal. Ese fue el acuerdo. Entonces, hoy está haciendo crisis el modelo neoliberal, pero está en la Constitución. O sea, la independencia del Banco de la República, la regla fiscal, bueno, tiene una cantidad de cosas. Es una Constitución medio esquizofrénica, porque es muy garantista en derechos sociales, en derechos económicos, pero el modelo económico es profundamente neoliberal. Entonces, yo creo que, no sé si ahora, pero más temprano que tarde, va a ser necesaria una reforma constitucional si ganan porque es una constitución que en sí mismo denota un conflicto que no se ha resuelto, que es el conflicto entre modelo económico y derechos sociales. Ese es el problema central. Entonces yo creo que y segundo, pues muchos de los movimientos sociales que hoy se están expresando y que tienen mucha fuerza, no tenían en el 91 el nivel de madurez que hoy tienen. Entonces yo creo que inclusive en un par de años que ahora podría salir algo muy interesante, no hay que descartarlo. Además, Alexander, por lo menos los que nos llega a nosotros, no es que no exista en Argentina y en todos nuestros países existe el hambre, por supuesto que sí, pero eso de los trapos rojos en los balcones es muy conmovedor, es angustiante, realmente nos conmueve, y eso no puede ser aceptado, ¿no es cierto? Entonces, si en algún momento se quiere construir otra cosa, bueno, habrá que discutir una constitución, como decimos. Ahora, con respecto a lo que te decía de lo internacional, tenemos la idea nosotros, vos me corregirás o no, de que Colombia ha sido un poco el portaaviones del imperio estadounidense en Sudamérica, y bueno, me imagino que también eso condiciona, ¿no? Tanto a los gobiernos como a los pueblos. ¿Cómo ves esa faceta, digamos, esa arista? Sí, no es una sensación errónea, estás en lo cierto. Es el gran aliado de Estados Unidos en la región, por encima de México, por encima de El Salvador, por encima es el gran aliado, por muchas razones, ¿no? Esta alianza empieza en la década de los 50 con la guerra de Corea. Ahí surgen las nuevas Fuerzas Armadas colombianas, y son Fuerzas Armadas colombianas que surgen en el contexto de la Guerra Fría, y su formación, que no ha cambiado, que no ha variado, es anticomunista. O sea, apartamos de ahí. Colombia, las Fuerzas Armadas colombianas implementan la doctrina de seguridad nacional sin dictadura, lo cual es increíble, ¿no? Porque claro, pues la doctrina de seguridad nacional era parte de las dictaduras, ¿no? Los militares en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Acá sin dictadura, y la establecen y la meten dentro de su doctrina y no la han cambiado. Segundo, es el gran... mira, ahora lo de Haití lo voy a meter, ¿no? Colombia es el ejército más grande de América Latina. El segundo en tamaño absoluto y el primero en términos porcentuales, porque el primero es Brasil, pero pues Brasil no lleva 4 veces la población. Pero prácticamente el número de hombres es casi lo mismo de Brasil y de Colombia. Colombia tiene apenas 50 millones de habitantes, es decir, y estamos hablando de más de 400.000 hombres, y muchas de esas fuerzas son educadas en Estados Unidos. Claro. Estamos hablando de un contingente gigantesco. Muchos de ellos quedan desempleados después de un tiempo porque se pensionan con pensión estado, pero hablan inglés, tienen entrenamiento contra guerrillero, etcétera, y se conforma todo un mercado de mercenarios, que estamos viendo lo que pasó en Haití, que no, lo de Haití es terrible porque pasó en el hemisferio, pero eso ha pasado en Sudán, ha pasado en Arabia Saudí, etcétera, y todos ellos entrenados en Estados Unidos, para que vean la dimensión en términos. Las mismas Fuerzas Armadas que generaron 6.402 asesinatos de civiles que se llamaron falsos positivos fueron formados en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un vínculo muy, muy fuerte, y es un vínculo directo con el Pentágono, o sea, ni siquiera es con la Casa Blanca, sino con el Pentágono, y que hasta que no cambie la estructura de poder en Estados Unidos o en Colombia va a ser muy difícil. Muchos tenían la expectativa que detrona a Biden. Ese cambio sería importante en algunas cosas, sobre todo en el acuerdo de paz, en el apoyo, pero en el tema de las fuerzas militares sin tocarlo, porque esa es una agenda del Pentágono.
Colombia ha sido el principal receptor de, entre comillas, ayuda militar, casi al nivel de Israel, pero para América Latina. Entonces es un escenario de contención. Y esa inversión se dio muy fuerte, fue a partir de la década de los 90, y no se nos olvide qué pasó en los 90. Es el ascenso primero de Hugo Chávez, después en el 2000 Evo Morales. Alexander. Entonces, eso hace que hay un vínculo muy fuerte entre las Fuerzas Armadas colombianas y el Pentágono. Casi Alexander, que muy difícil de romper. Dale. Lo último, y te agradezco estos minutos, este tiempo, ¿qué podemos llegar a esperar si, por ejemplo, nos esperanzamos en esta lucha del pueblo colombiano y en el proceso democrático, y el día de mañana gana las elecciones un Gustavo Petro, un Iván de Cepeda o una Piedad Córdoba o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué puede llegar a pasar con el imperio? Digamos, puede llegar a aceptar esa derecha que vos ya describiste y ese Estados Unidos que siempre está tutelando, ¿cómo podrían llegar a reaccionar? Acabamos de ver lo que ha pasado en el Perú, que recién hoy, a una semana de asumir, recién hoy proclaman al presidente electo, pero digo, ¿qué podría pasar en Colombia con todo lo que nos describiste? Si llegara a ganar alguien progresista, no digamos comunista, pero alguien que cambie algo. Sí, en términos generales diríamos que el cambio se ha venido dando, ¿no? Sobre todo en el poder local y en el poder regional. Y eso ha generado, la izquierda gobernó Bogotá durante muchos años y eso explica mucho, digamos, por qué en Bogotá la protesta creció también tanto en un contexto después de un gobierno de derecha que volvió. Es posible porque además, de todas maneras, hay otro tipo de alianzas, Por supuesto, la reacción, lo que yo digo es que entramos a un conflicto político y social muy profundo, que el reto, digamos, de los sectores progresistas es que no devenga en violencia. Ese es el reto. Y yo creo que a partir de ahí sí se pueden conseguir alianzas en los mismos Estados Unidos. Sectores democráticos, la bancada negra de Estados Unidos, sectores más cercanos a lo que es el sector más liberal del Partido Demócrata. Yo creo que por ahí pueden haber alianzas y puede ser importante. El segundo elemento que me parece clave es que hay un contexto internacional más favorable. Estamos hablando de un gobierno democrático en Argentina, posiblemente vuelva Lula en Brasil, que es un factor importante. México es muy importante porque a diferencia, digamos, de otros procesos de tránsito, la agenda antinarcóticos es fundamental en Colombia. Y ahí México puede ser un aliado muy grande, muy grande. Entonces yo creo que sí hay posibilidades en el terreno geopolítico. No va a ser fácil, un tránsito no va a ser fácil, pero sí hay posibilidades y no hay que descartar esto. Obama, con todos los claros oscuros que tuvo, se la jugó por el proceso de paz. Y el uribismo ha intentado hacer todo lo posible por destruir el proceso de paz y Biden insiste en que hay que respetar el proceso de paz. Entonces la ruta del proceso de paz puede ser una ruta que permita una transición. Estás hablando de una transición. Ahora bien, en Colombia hay un debate muy grande sobre eso, justamente por eso, el miedo al cambio, ¿no? Entonces los sectores más liberales, los sectores más de centro dicen, es que Colombia no está preparada para un cambio tipo Gustavo Petro. Entonces yo diría que el dilema en Colombia en este momento, y bueno, cualquier cosa puede pasar, pueden robarse las elecciones, pueden generar cualquier cosa, pero por ahora, como se ve en las encuestas, las tendencias, etcétera, es que en el 2022 o va a ser un gobierno de centro o va a ser un gobierno de izquierda. Y en las dos condiciones, la ruta va a ser el acuerdo de paz. Yo creo que va a ser una ruta muy importante y un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social implica revisar de manera profunda desde la izquierda el modelo neoliberal o inclusive de manera parcial pero importante desde el centro también el modelo neoliberal. Estamos entonces, lo voy a poner en términos latinoamericanos, estamos entre la posibilidad de un Petro ¿a quién se parece realmente? Se parece mucho más a los gobiernos del Frente Amplio del Uruguay, siempre lo han querido caricaturizar como de Chávez, no, nada que ver, más cercano a la socialdemocracia uruguaya, a la del Frente Amplio, es mucho más cercano a ese proceso, es lo más parecido en términos políticos, y el centro que sería más como una Bachelet, ¿no? Entonces estamos como en esas dos tendencias de lo que podría ser la transición. En cualquier caso, es un paso adelante con respecto a lo que hay hoy. Sí. Alexander, muchísimas gracias. Primero, gracias a vos por estos minutos,
por aclararnos, por ser tan didáctico y tan paciente con nosotros. Y segundo, gracias como colombiano en este día también, 20 de julio. Gracias por el ejemplo que nos están dando, porque realmente si hay un pueblo sufrido de verdad, con sangre y con muerte, es el colombiano, y asimismo nos están dando un ejemplo de resistencia y de dignidad. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias a ustedes, y solo para indicar, hoy hay movilizaciones también. Tuvimos 2 meses muy intensos de movilizaciones y pues había que hacer una pausa, se hizo una pausa, siguieron habiendo como asambleas y hoy están convocadas movilizaciones en todo el país. Vamos a ver qué pasa, se vuelve a la nuevo ciclo de marchas grandes, algo también inédito, casi 3 meses en proceso de movilización social. Entonces, pues bueno, acá estaremos. Muchísimas gracias, Mariano, y saludos a todo el pueblo cordobés que también los queremos. Cuenten con, te esperamos aquí cuando pase todo esto de la pandemia, te esperamos. Y un abrazo enorme, cuenten con nosotros para lo que sea. Chao. Gracias, hasta luego.